El naufragio de la oscuridad. Había una vez un marinero llamado Eloy, un hombre solitario que había pasado gran parte de su vida navegando por las aguas del Atlántico en su pequeño barco, el Amanecer Gris. Eloy tenía una regla: nunca zarpar durante la luna nueva. Decía que la oscuridad del océano en esas noches parecía devorar todo lo que flotaba en su superficie. Pero esa vez, las deudas lo obligaron a ignorar su propio instinto. Era una noche sin estrellas, y el viento cargaba un extraño olor metálico. A mitad del viaje, un grito desgarrador surgió de las profundidades, como si el océano mismo estuviera gritando de dolor. El barco se tambaleó violentamente, como si algo lo hubiese golpeado desde abajo. Eloy corrió a cubierta, pero la oscuridad era tan densa que apenas podía ver más allá de su propia mano. De pronto, la superficie del agua comenzó a brillar con un tenue resplandor azul. Era hermoso y aterrador a la vez, como si el mar escondiera un secreto que no debía ser revelado. Eloy se inclinó sobre la borda, tratando de ver mejor, pero lo que vio le heló la sangre. Del agua emergió una criatura gigantesca, una masa informe de tentáculos traslúcidos que se retorcían como si tuvieran voluntad propia. Su cuerpo parecía hecho de la misma bioluminiscencia que iluminaba el agua, pero su rostro, si es que podía llamarse rostro, era un abismo oscuro, sin ojos, salvo un único orificio circular que se abría y cerraba, emitiendo un sonido que era mitad susurro y mitad rugido. Eloy no podía moverse. El monstruo levantó uno de sus tentáculos, que goteaba una sustancia negra que chisporroteaba al tocar la madera del barco. El tentáculo rodeó a Eloy con una suavidad que era casi tranquilizadora, pero al contacto, una visión lo invadió. Vio imágenes de barcos hundiéndose, sus tripulaciones gritando mientras eran arrastradas al fondo del océano. Vio ciudades enteras bajo el agua, habitadas por sombras con formas humanas que vagaban sin propósito. Y en el centro de todo, esa criatura, un ser antiguo que no pertenecía ni al mundo humano ni al de las profundidades, sino a algo más allá del tiempo y el espacio. Un guardián o un cazador, quizás ambas cosas. Eloy intentó luchar, pero su cuerpo no respondía. Sintió como lo arrastraban hacia el agua, hacia el resplandor azul. Mientras se hundía, su mente comenzó a fragmentarse, como si las memorias de su vida fueran hojas arrancadas de un libro. Ya no sabía quién era, ni por qué estaba allí. Solo había oscuridad y el eco del rugido del monstruo. Cuando el amanecer finalmente llegó, el amanecer gris flotaba a la deriva, intacto pero vacío. Los barcos que pasaron cerca encontraron marcas extrañas en la cubierta, surcos profundos como los que dejarían garras gigantes. De Eloy, jamás se supo nada. Sin embargo, los pescadores locales comenzaron a contar historias de un hombre que se aparecía en la orilla durante las noches de luna nueva. Un hombre de mirada perdida y piel pálida como la espuma, que susurraba palabras ininteligibles mientras miraba al horizonte. Decían que su voz traía consigo el olor metálico de la noche en que el océano rugió. Y en el Atlántico, las aguas aún brillan en noches oscuras, como si algo se moviera en sus profundidades, esperando. Eloy despertó. O al menos creyó que lo hacía. Estaba rodeado por un abismo líquido, un lugar donde el agua era más densa que el aceite, y la luz azulada del monstruo tenía todo como un amanecer eterno. Flotaba, pero no sentía su cuerpo. Al intentar moverse, sus extremidades se resistían, como si no fueran suyas. Fue entonces cuando se dio cuenta, no estaba solo. Sombras vagaban en la penumbra, figuras humanoides con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito perpetuo. Sus movimientos eran lentos, como si se arrastraran en un estado de desesperación infinita. Eloy intentó gritar, pero su voz no salió. Una sombra se giró hacia él, y aunque no tenía rostro, Eloy sintió una mirada penetrante que lo atravesó. No podía apartar la vista mientras la figura avanzaba hacia él. ¿Por qué volviste?, susurró una voz que no era voz, sino un eco que resonaba en su mente. La figura se acercó lo suficiente para que Eloy pudiera distinguir más detalles. La piel era gris y translúcida, mostrando un intrincado sistema de venas negras que parecían moverse como si tuvieran vida propia. Cuando extendió una mano hacia él, Eloy sintió un frío tan profundo que creyó que su corazón dejaría de latir. Pero la figura no lo tocó. En su lugar, se desintegró en un cúmulo de burbujas que explotaron en susurros.
Él te ha elegido. Antes de que pudiera entender, la visión cambió. Eloi se encontró en el fondo del océano, aunque podía respirar. Frente a él, se alzaba una estructura ciclópea, un monolito de piedra negra, cubierto de símbolos que parecían moverse si los miraba demasiado tiempo. El monolito vibraba con una frecuencia baja, un zumbido que hacía temblar el agua alrededor. Y ahí estaba el monstruo, la criatura que lo había arrastrado al abismo. Ahora podía verla en toda su inmensidad. No era un simple ser de tentáculos, era algo mucho más grande, más antiguo. Su cuerpo era un mosaico de piel translúcida y segmentos oscuros que parecían abrirse y cerrarse, como si estuviera hecho de portales vivos. A su alrededor, los tentáculos se movían con una elegancia hipnótica, pero lo que más aterrorizaba a Eloi era su rostro. El orificio circular que antes había visto ahora brillaba como un ojo negro, y de él emanaba una fuerza que lo empujaba hacia el monolito. Eloi sintió que su mente se fragmentaba otra vez, como si cada parte de su ser estuviera siendo absorbida y analizada. Una voz profunda resonó, pero no provenía del monstruo, ni de las sombras. Era la voz del océano mismo. Te convertirás en nuestro heraldo. Llevarás el llamado a la superficie. Eloi intentó resistirse, pero no pudo. Fue entonces cuando la criatura extendió un tentáculo hacia el monolito y lo marcó. La marca quemó su piel, un símbolo que ardía con un fuego azul imposible. En ese instante, Eloi entendió lo que ocurría. La criatura no solo lo había elegido, lo había transformado. El regreso, el hombre que olía al océano. Cuando Eloi emergió del agua, ya no era el mismo. Su piel era pálida y fría al tacto, sus ojos brillaban con un tenue resplandor azul, y sus manos llevaban la textura del abismo. De alguna manera, había regresado a la costa, pero los pescadores que lo vieron esa noche se alejaron de él con terror. «Es un muerto», gritaban. «Ese hombre no pertenece a la tierra». Eloi no podía recordar cómo llegó allí, pero sabía que tenía una tarea. Sentía la presencia del monstruo dentro de su mente, un susurro constante que lo empujaba a actuar. Cada vez que intentaba ignorarlo, el símbolo en su brazo ardía como 1000 cuchillos clavándose en su piel. No tenía opción. En los días siguientes, los mares comenzaron a cambiar. Los pescadores encontraron peces con ojos adicionales o bocas que no dejaban de murmurar, incluso después de muertos. La bioluminiscencia se extendió, apareciendo incluso cerca de las costas. Y las desapariciones comenzaron. Barcos pequeños desaparecían sin dejar rastro. Familias enteras que vivían cerca del agua no despertaban al amanecer. Las playas se cubrían de algas negras que olían a muerte. Y en todas partes, la figura de Eloi aparecía, observando en silencio, sus ojos brillando como 2 lunas fantasmas. Algunos lugareños intentaron enfrentarlo. Decían que era un maldito, un heraldo del océano. Pero aquellos que se le acercaban jamás volvían. La última noche. Una noche, durante otra luna nueva, el mar rugió de nuevo. Esta vez, no fue solo un grito, fue un coro de voces que surgieron de las profundidades. Las luces azules iluminaron toda la costa, y del agua emergieron las sombras que Eloi había visto en el abismo. Eran las almas atrapadas por el monstruo, y ahora caminaban sobre la tierra, buscando arrastrar más víctimas al fondo del océano. Eloi estaba en el centro de todo, de pie en la playa con los brazos abiertos. El símbolo en su brazo brillaba intensamente, y las sombras lo rodeaban como si lo veneraran. Los pocos que sobrevivieron esa noche contaron cómo el océano literalmente devoró parte de la costa, llevándose casas, árboles, y a quienes vivían allí. Cuando el sol salió al día siguiente, Eloi y las sombras habían desaparecido. Solo quedaba el símbolo tallado en una roca en la playa, todavía brillando débilmente con una luz azul. El legado del monstruo. Desde entonces, los pescadores evitan esas aguas. Sin embargo, los más valientes que se acercan a la zona hablan de un brillo azul que surge del fondo del mar, como si algo inmenso los estuviera observando. Algunos dicen que Eloi sigue allí abajo, guiando al monstruo en su caza eterna. Otros creen que se ha convertido en parte de la criatura, un vigilante de las profundidades.
Y si alguna vez navegas por el Atlántico durante una noche sin luna y escuchas un rugido que sacude el aire, recuerda esto: no mires hacia el agua. Porque lo que veas puede no permitirte volver a ser el mismo. El océano devora el tiempo. Décadas pasaron desde aquella noche en que Eloy y la criatura desataron el caos en la costa. La historia se convirtió en una leyenda local, un cuento que los ancianos contaban a los niños para asustarlos y mantenerlos alejados del agua. Sin embargo, las desapariciones continuaban. Barcos, pescadores, incluso turistas ocasionales que se atrevían a explorar esas playas malditas, simplemente desaparecían, dejando atrás solo ecos de gritos y un brillo azul sobre las olas. Pero para aquellos que habían sobrevivido al terror, había algo más inquietante: el tiempo en esas aguas no seguía sus propias reglas. Un día, un joven explorador llamado Mateo, fascinado por los relatos del Heraldo del Abismo, decidió investigar. Mateo era un historiador obsesionado con lo inexplicable, y había recopilado información que nadie más había conectado. Testimonios de pescadores que afirmaban haber visto barcos de siglos pasados navegando bajo la superficie, tripulados por figuras espectrales. Relatos de marineros que habían zarpado de un puerto y, horas después, despertaron en otro continente, sin memoria de cómo llegaron allí. Mateo quería respuestas, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para encontrarlas. Se preparó con cámaras, un gran submarino y un pequeño equipo de buceo. Partió desde un puerto cercano al área donde las desapariciones eran más frecuentes. La luna nueva iluminaba tenuemente el cielo cuando lanzó su bote al agua. Todo estaba en silencio, salvo por el crujir de las olas. Pero a medida que se adentraba más, el agua comenzó a brillar con un azul inquietante. «Es solo fosforescencia marina», murmuró para calmarse, aunque en el fondo sabía que no era cierto. Encendió el gran submarino y lo lanzó al agua. En la pantalla de su monitor, las imágenes comenzaron a mostrarse. Al principio, todo parecía normal, un fondo marino lleno de rocas y algas. Pero entonces, algo se movió. Una sombra gigantesca cruzó frente al dron, bloqueando la luz. Mateo intentó moverlo para seguirla, pero la sombra era demasiado rápida. Justo cuando pensaba que lo había perdido, el dron captó algo increíble. Un barco, completo y perfectamente conservado, descansaba en el lecho marino. No era un barco moderno, sus mástiles y velas decrépitas indicaban que había estado allí durante siglos. Pero lo más extraño era que luces azules titilaban en las ventanas de la cabina, como si alguien estuviera allí. Mateo apenas tuvo tiempo de procesar lo que veía antes de que el dron dejara de responder. La pantalla se quedó en negro. En ese momento, el brillo azul del agua se intensificó, y un rugido profundo sacudió el aire. No era un sonido humano ni animal, era algo que parecía venir del núcleo mismo de la Tierra. La lancha de Mateo comenzó a balancearse violentamente. Algo estaba debajo de él, algo inmenso. De repente, el agua alrededor del bote comenzó a elevarse, formando un remolino que lo arrastraba hacia el centro. Mateo luchó por mantener el equilibrio, pero una fuerza invisible lo derribó. Cuando levantó la cabeza, lo vio. Eloy estaba de pie en el agua. No sobre un barco, no flotando, estaba parado directamente sobre la superficie del océano, como si éste fuera sólido bajo sus pies. Su piel brillaba con la misma luz azul, y sus ojos eran pozos oscuros que emitían una mirada hipnótica. La marca en su brazo brillaba intensamente, pulsando como un segundo corazón. «Eres un curioso», dijo Eloy, su voz resonando como si el agua misma hablara. «El océano no tolera a los curiosos». Mateo intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Eloy alzó una mano, y el remolino se detuvo de repente. Todo quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración de Mateo. «Te mostraré lo que quieres saber», continuó Eloy, «pero debes entender que el conocimiento tiene un precio». Antes de que Mateo pudiera reaccionar, Eloy extendió su brazo y lo tocó con la palma de la mano. La marca azul apareció en la piel de Mateo, y su visión cambió. Ya no estaba en el bote. Ahora estaba en el fondo del océano, frente al monolito negro. El verdadero propósito del monstruo. Esta vez, Mateo no solo veía, sentía.
Sentía el hambre de la criatura, su desesperación. La criatura no era simplemente un depredador, era un guardián, una herramienta creada por algo más antiguo, algo que existía más allá de la comprensión humana. El monolito no era una simple roca, era una puerta. La criatura había sido colocada allí para asegurarse de que nadie abriera esa puerta. Pero con cada alma que atrapaba, el sello se debilitaba. Las desapariciones, los barcos hundidos, los hombres marcados como Eloy, todo era parte de un ciclo interminable de sacrificio para mantener el equilibrio. Eloy no era un heraldo voluntario, era un prisionero, una herramienta más del océano. Mateo vio todo esto y más, visiones de la humanidad siendo arrastrada al abismo, ciudades enteras hundiéndose bajo las olas, y una entidad al otro lado de la puerta, esperando el momento en que pudiera cruzar. Cuando volvió en sí, estaba de nuevo en el bote. Eloy lo miraba con una mezcla de lástima y resignación. Ahora lo sabes, dijo. Y no puedes escapar. El agua comenzó a brillar de nuevo, pero esta vez Mateo no esperó. Encendió el motor del bote y salió disparado hacia la costa. Mientras se alejaba, escuchó el rugido de la criatura detrás de él, más fuerte y cercano. El aviso final. Mateo sobrevivió. Logró regresar a la costa, pero ya no era el mismo. La marca seguía en su brazo, y las noches estaban plagadas de visiones del monolito y la criatura. Intentó advertir a otros, pero nadie le creyó. Al final, desapareció misteriosamente, dejando solo su diario, donde había escrito una última advertencia. El océano no es nuestro amigo. Es un guardián de secretos que no debemos intentar descubrir. Si alguna vez escuchas un rugido en la noche o ves un brillo azul en las aguas, huye. Porque lo que vive ahí abajo no solo quiere almas, quiere la libertad de su amo. Desde entonces, nadie volvió a navegar por esas aguas. Pero a veces, en noches sin luna, el océano brilla.